En Epistémica TV hoy recibimos a Francisco José Ruiz Cervantes. El maestro Francisco José Ruiz Cervantes es uno de los más importantes historiadores oaxaqueños contemporáneos. También se ha distinguido como un formador de científicos de la educación oaxaqueños en lo que va del siglo. Nació en Tlacolula de Matamoros en el año de 1953. Estudió la licenciatura en Sociología y la maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y profesor de Historia en el Instituto de Ciencias de la Educación de la misma universidad. Ha sido un importante colaborador en la Biblioteca Francisco de Burgoa, que se encuentra en el Centro Cultural Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca. Maestro Paco Pepe, muchas gracias por acompañarnos, regalarnos estos minutos, siempre valiosos para usted. Siempre anda con muchas ocupaciones dentro de la universidad y más en esta época tan compleja. Hace un año en la Historia, Música y otros cuentos tuvimos el privilegio de tenerlo y platicar acerca de su relación con la historia en Oaxaca. En esta ocasión, en Epistémica TV, nos interesa platicar más bien sobre su relación con el ámbito de la educación. Qué bueno que nos acompaña, qué gusto que esté con nosotros. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hablar de esos temas. Y bueno, en primer lugar, quiero decir que, pues, dijéramos, entré tarde al tema de la docencia, de tarde en términos cronológicos. Pues más bien, digamos, desde que yo regresé a Oaxaca, después de haber estado en la Ciudad de México para cuestiones de estudio y una parte de mi vida laboral, regresé y en ese periodo, digamos, en los primeros 15 años, pues no, el tema, digamos, de docencia estaba ausente por distintas razones. Incluso cuando ingresé al Instituto de Investigaciones en Humanidades, a fines de los años 80, el instituto era en ese momento, solamente tenía el área de investigación. Entonces, pues más bien podríamos decir que hacíamos cosas de investigación y de difusión, ¿no? Presentaciones de libros o cuestiones de ese tipo, ¿no? En alguna entrevista, en la prensa, algo así, pero no docencia, no, y más bien, así como docencia de manera sistemática, eso está vinculado con pues, la creación del Instituto de Ciencias de la Educación, a principios de este siglo, ¿no? A partir de 2002, que es cuando me incorporo como docente de asignatura. Digamos, soy profesor de tiempo completo de la universidad, entonces la parte de docencia, pues la comencé a desarrollar en el ICE, ¿no? Entonces, por esa razón es el ICE donde hago mis pininos, te digo, de manera sistemática. Yo venía así, un año antes, había participado, me habían invitado a ofrecer un seminario para los maestros de educación básica que estaban cursando las maestrías cubanas. Después de la firma del Acuerdo de la Modernización, cuando se crea carrera magisterial, uno de los aspectos que les piden a los maestros de educación básica es la cuestión de la escolaridad. Y entonces los maestros pues se ven impelidos a buscar programas de carácter educativo. Ya algunos tenían, o bastantes tenían, pues ya la licenciatura, ¿no? Ya les había tocado estudiar la licenciatura, ya la normal tenía el rango de licenciatura, pero entonces tenían la intención de cubrir el siguiente escaño, o sea, la maestría. Y a través de la sección 22
y los cubanos, varias instituciones educativas cubanas, vinieron y ofrecieron cursos, y esto aquí, no solo en Oaxaca, en varios estados. Aquí en Oaxaca tuvieron la, la circunstancia de que la 22 apoyó este proyecto. En otros estados fue mucho más complicado a la hora del reconocimiento de estudios. Aquí no fue ese caso, porque la 22, con su capacidad de negociación, logró que el Instituto Estatal de Educación Pública aceptara como una oferta para un grupo de profesores había maestros, una buena parte eran del nivel de educación especial, pero había de secundaria, en fin, había de distintos. Y entonces estas instituciones cubanas ofrecían maestrías diversas, y cuando se entra al tema del reconocimiento, la SEP dice, bueno, sí, pero aquí falta una materia. No se habla nada de la educación en México, y así es como gracias a que Javier Sánchez Pereira, el profesor Javier Sánchez Pereira, me invita pues a preparar un curso sobre estas temáticas que eran entre historia y política educativa. Yo venía de haber estado trabajando esos aspectos en un proyecto sobre descentralización educativa, que impulsaron en el Colegio de México, y después con el maestro Ornelas, con Carlos Sí. Ornelas. Y entonces, bueno, pues ahora sí que ese eran como mi entrenamiento previo para el ICE, ¿no? Paralelamente el ICE se estaba constituyendo, sabía que y el CIEFAD, y el CIEFAD se transita y se convierte en ya la licenciatura en Ciencias de la Educación, y ya me invitan, o por azares de la vida, caigo al ICE. Era un desafío, porque nosotros no dábamos clase en la universidad. Esto lo podemos decir. Había creo que sigue habiéndolo, ¿no? O hay todavía esa situación, que estos espacios de docencia en la universidad no podías acceder rápidamente. Entonces, como que los institutos estaban bien ahí, que, bueno, ya sociología estaba comenzando a tener sus programas, creo que en eso estaba creo que ya tenía la maestría, entonces ya tenían los... Bueno, sí, porque ellos desde los finales de los 70, ¿no? Ya tenían la licenciatura, ¿no? Eran en distintas escuelas, distintas de la, distintas de la suya, dijéramos. En este caso, nosotros no había compañeros que daban clase en Derecho o en prepas, así, pero pues yo tuve la fortuna de caer en el ICE, un proyecto nuevo, ¿no? Estaba ahí arrancando ya la parte del tronco común para la licenciatura, y pues fue un desafío comenzar a dar clase primero con esa materia que se llamaba Historia de la Educación, que era prácticamente desde Adán y Eva hasta el día de ayer, ¿no? Antes de que nos platique su experiencia en el ICE, que es donde muchos de quienes nos escuchan y nos ven seguramente lo ha visto, me gustaría que nos platicara si ya desde su niñez o en su adolescencia usted ya vislumbraba o había tenido algún tipo de experiencia que usted ya lo proyectara para estar en el ámbito. No, fíjate, fíjense que no era, yo estuve más, así como, creo que en algún momento mi mamá me dijo que podía estudiar, y se podía hacer eso, ¿no? Estudiar en la normal y ya después seguir estudiando, como por ejemplo hizo eso Anselmo, ¿no? Que en la mañana eran profesores y en la tarde iban a la preparatoria nocturna y ya se formaban, salían de bachilleres y adelante. Pero no hubo esa circunstancia, y posteriormente, fíjate, no me
no me veía, se me atraía más, eso sí, el tema de la investigación. Y en ese momento, pues y me toca estar en la universidad, en la UNAM estudiando, y después, pues sí participar como ayudante de investigador por obra determinada. Entonces era muy claro en la UNAM que había maestros, ¿no? Maestros, pues, daban clase, Sí. ya fueran tiempo completo o de asignatura, y había también el investigador, ¿no? Y no necesariamente no es como esta idea son las funciones ahora de la docencia, la investigación, la tutoría, Claro. ¿no? Las funciones estas que ahora se nos dice que debe Sustanciales. ser el docente universitario, ¿no? Entonces sí, la verdad Sí. ahora es que la vida no me llevó. Estuve en los años 80 trabajando cuestiones antes de las instancias anteriores al IEPO, entré a trabajar en la delegación de la SEP en 1979-80, y después la delegación de la SEP se transforma en la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en los años 80, y así, hasta convertirse en el Instituto Estatal de Educación. Entonces, ese periodo, pero eran tareas en el área de planeación. Sí, Sí, no trabajé tanto cosas frente de a historia grupo. de educación. ¿Mandé? No, No frente a tanto grupo, frente a no, grupo. te digo, lo anterior era con los maestros, con los profes, Sí. estos que en este curso adicional para sus programas de maestría. Sí, sí, ya la docencia, sí, ya en forma, es en el ICE. ¿No? Y pues vamos a esa época cuando empieza precisamente en el ICE y que bueno, esta época pues prácticamente ha llegado hasta nuestros días. Usted fue maestro pues desde la primera generación de estudiantes de esta licenciatura. Sí, sí, sí. Platíquenos sobre su experiencia en este terreno. En los distintos planes, ¿no? El ICE ha Sí, tenido varios planes, aquí las sí, compañeras llevaron un plan. Yo entré con el primer plan, el plan 99, y bueno, he seguido a lo largo de estos, de todo de este tiempo, pues son 18 años, ¿no? Porque en marzo de sí. 2002 ya son 18 años. Entonces, pues sí fue una cuestión de desafío. Les digo, yo un poco estaba así como dudando, pero cuando hubo esta oportunidad dije, ¿por qué no? Es historia, y bueno, pues estudiar, pues en realidad había que estudiar, estaban los textos estos de Manacorda, con los, Sí, ustedes no las llevan, creo que ninguna de las dos compañeras ya llevaron a ese texto, pero pues era la línea, ¿no? Básica para el primer curso de historia de la educación, de la así de manera educación, sí. general, porque así se veía desde los egipcios, griegos, romanos, la Edad Media, o sea, por eso decía que era de Adán y Eva hasta el día de ayer, antier, ¿no? Sí, Y después venía así, es que el plan era así como de lo general, lo más amplio, y sí. después ya venía la historia de la educación en México, luego había políticas o la educación en el México contemporáneo, y terminaba con la educación en el Estado. A mí me había tocado, estando en el IEPO en algún momento en los 80s, que hay un momento de auge de la organización de los archivos, el archivo del Estado. Hicimos una propuesta en los años 87 con un grupo de compañeros que trabajaban ahí con nosotros en la unidad de investigación educativa, que así se llamaba, pudiéramos organizar el Fondo de Educación del Archivo General del Estado. Entonces, como que me fui acercando a esos temas. Había leído el trabajo de López Carrasco, naturalmente, y a Claro. partir de las cosas que hicimos, resultados de trabajo de investigación, fue una compilación de leyes educativas, que era la idea de hacer 4: uno sobre leyes generales de educación, otro sobre la legislación universitaria, otro sobre la legislación normal, de educación normal, de formadores de docentes.
¿no? Entonces, digamos, te estoy diciendo eso, poco como los referentes de historia de la educación en el Estado. Entonces, yo creo que Sí, ese que, primer plan me dio elementos, puesto ahora sí, para venir transitando, ¿no? Y les digo, fue un desafío, eran las clases a las 7 de la mañana. Yo tomaba ups, eso ya no lo vuelvo ya ahorita no lo podría hacer, pero ya no lo entonces, vuelve a experimentar. ya no lo vuelvo a experimentar, sí, y llegaba, creo que era la maestra Vilma y yo, eran de los que estábamos a las 7 de la Los que mañana, eran abrían, pocos en realidad, ¿eh? los Sí, que sí, abrían la éramos puerta. casi que no nos querían. Bueno, a mí me toca todavía ir a donde hoy es el CECAT. Ahí Ahí en estaba una Reforma. parte del instituto, en Reforma, en la colonia Reforma. La otra parte Sí, estaba ahí en 5 de Mayo, ¿no? sí. A mí no me tocó dar clase Yo, sino allá en la colonia Reforma. Sí. la primera vez que lo Entonces, vi, de hecho, fue ahí en 5 de mayo, porque ahí estaba la biblioteca. ajá, Entonces, recuerdo que estaba usted, yo supongo que preparando uno de los semestres. Eso sí. habrá sido, ya no recuerdo si 2002 o 2003. Sí, sí, iba yo a la biblioteca y además, si te acuerdas del espacio, creo que eso era la cocina, había sido la cocina, sobre todo por la casa, las características que tenía la casa de decorado. Sí, Una casa porfirista, neoclásica, era de Guillermo sí. Mejuero, ¿cierto? Había sido de la familia Ah, Guillermo Mejuero. Entonces, los espacios de esa casa tenían, pues, por ejemplo, creo que la vez de la cocina tenía, pues todas estas cosas como muy de Art Nouveau, ¿no? sí. Patos, peces, ¿no? Así era una cosa, pues muy del porfiriato, del auge del porfiriato en Sí. Oaxaca, y era una biblioteca chica, pero tenía cosas, Tenía joyitas. Bueno, sí, sí, todavía la sí, sigue teniendo, unas exactamente, sí. joyitas, sí. No sé si la siga Muchas de ellas sí teniendo. sigue, sí, sí, sí lo sigue teniendo. Sí, Ah, qué bueno, qué todavía. bueno. Sí había textos ahí, interesantes, ¿no? Y Yo, revistas. Sí, 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 cuando llegué, que pues, yo llegué a dar ahí, dando hermenéutica de la educación, eh, ujú, yo dije, bueno, aquí consulto algunas cosas, había cosas muy interesantes ahí, y dije, exacto. y luego dije, voy a la biblioteca central de la universidad, eran mis Ajá, primeras experiencias con la universidad. Dije, seguramente ahí va a haber cosas más. No, estaba mucho mejor la del ICE que la sí, biblioteca central de entonces, ¿no? sí, no, no, Era sí, pequeña, sí, pero muy con joyitas. sí, eso había que preguntarles a los maestros como a la maestra Ia, cómo la juntaron. Bueno, ellos ¿Cómo ya la traían lo del conformaron? SECAT. Sí, Yo creo que sí, esa biblioteca ya tenía sus añitos porque venía desde el SECAT, ¿no? Entonces que yo creo que ahí la fueron haciendo y sacando de otras bibliotecas, de estas de la biblioteca central que dices, y yo creo que así sí. la nutrieron. Sí, entonces, bueno, Sí, pues ahora o sí que donaciones, me parece que había tuve muchas la, donaciones. sí, también, sí, también. Y yo creo que en eso tuvo que ver, a lo mejor en los libros que se compraron, yo creo que tuvo que ver la figura de Carrizales, ¿no? Claro, César Carrizales para sugerir la bibliografía y los textos modernos, ¿no? sí. Yo creo que sí, tiene su historia. Pues entonces ya son un montón de generaciones las que ha usted trabajado ahí Sí, en pues el he tenido instituto, pues todas, la prácticamente suerte. todas, ¿no? Todas las Prácticamente, sí, generaciones. algunos grupos no. Es que antes había pues dos grupos, y entonces pues sí, Sí. empecé con un Ah, grupo y luego ya bueno, me dieron sí. los dos grupos en ese plan, pero ya después ya fue un grupo. Sí, pero Sí. O en sea, el con otro algún, al menos plan un grupo de cada generación. de cada generación, sí, tengo esa ventaja, ¿no? Igual que Ese tú le récord. diste a la primera generación, no, ¿verdad? Sí, Tú no le también, diste a la primera, sí, tú. en octavo semestre. En octavo semestre les Ah, di. ajá, bueno, mira, pues sí. Sí, pues sí, Sí, se han y a un pasado. grupo Y nada bueno, pues más. sí ha cambiado. El tema de la historia o de la temática histórica de la educación, pues ha venido cambiando.
a lo largo de los planes del instituto. Por ejemplo, pues que no se ve historia de la educación en el Estado. Yo creo que esta materia era, y tal como se preparó, fue una buena experiencia. ¿Y saben por qué ya cuando me tocó esa materia, invitaron a la doctora Daniela Trafano? Ah, claro. Entonces trabajamos, Daniela y yo en el programa. Nosotros estábamos colaborando en ese momento en el proyecto de Acervos, de la revista Acervos, Sí. y entonces se prepararon 2 números monográficos sobre la historia de la educación, y la intención era incluso que le sirviera como material de apoyo a los chicos, ¿no? Sí. Me acuerdo incluso que estando el maestro Hermenegildo, él financió el segundo número de historia de la educación, y entonces le pidió a la gente que en ese momento estaba trabajando o comenzando a trabajar cosas de historia de la educación en Oaxaca. Entonces realmente una experiencia muy rica en la cual me he beneficiado mucho más que los alumnos, creo. Creo que al final los maestros nos beneficiamos más de los que los alumnos, ¿eh? Sí, eso sin duda, siempre eso es después se ve un aprendizaje constante. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, pero sí, además, me parece que el trabajo que usted hizo ahí en el ámbito de la historia de la educación a través de la asignatura, luego, como bien comenta, el trabajo que llegó a hacer también Daniela Trafano, pues nutrió la posibilidad de que algunos de los alumnos hicieran investigaciones sobre historia de la educación, cosa que estaba pues ya por un rato olvidada, ¿no? Sí, realmente se ha desarrollado ese campo, porque pues lo único que teníamos era Fidel López Carrasco, ¿no? Que había escrito en fines de los 50. años 40. Y Raúl creo que escribió un primer texto de la primera mitad del siglo XIX. Pero bueno, ya todo esto, y además que se dio la circunstancia de la organización del archivo universitario, que le permitió a varios compañeros de ICE, compañeras y compañeros de ICE, hacer un primer acercamiento con los archivos, que pues no era necesario, dijéramos, para una disciplina como ciencias de la educación, ¿no? Sí. Pero sí se crearon esas condiciones para que, bueno, pues tengamos a Zaira, o en su momento a Selene, ¿no? García, que hizo su tesis también de licenciatura, Edmundo, también temas de historia de la educación sobre las escuelas particulares, ¿no? Ana Belén. Está Ana Belén, el tema de la enseñanza de la taquimecanografía. Entonces, creo Juan, que con lo de la memoria sobre el archivo. Juan Manuel, sí, exactamente, el archivo universitario. No, sí, hay y esto sí, gracias a Daniela, que fue su asesora de tesis, que pues ahora sí que los fue conduciendo de principio a fin, y que pues los entusiasmó para el tema de la investigación en estos campos de la historia. Y bueno, pues ya tenemos a alguien como Selene, ¿no? Salida del Colegio de México. Bueno, ahora Miriam, que digamos que es de la más joven, ¿no? De las compañeras de ICE, que está en el Colegio de México, ¿no? Entonces, fue un salto, creo que muy importante en términos universitarios, ¿no? En los años y es interesante, en los años 70, cuando se crea el Centro de Sociología, y luego se crea el Instituto de Investigaciones Sociológicas, hay la oportunidad de que los que se quedan en el instituto vayan a hacer sus posgrados a instituciones de educación superior, tanto de México como de fuera del país, ¿no? O sea, es la generación de Fausto Díaz Montes, es la generación de Jorge Hernández, por ejemplo, que salen fuera del país a instituciones en los Estados Unidos, pero también a compañeros que estuvieron en el Colegio de México, pero creo que varios no concluyeron. O sea, sí estuvieron, pero no presentaron
el examen de grado. Aquí Examen la de grado. característica de las nuevas generaciones es que sí son más, son disciplinadas, ¿no? Y eso son de principio a fin. Y te digo, ya, Sí. les digo, ya son pues varias compañeras, ¿no? Que se van Sí, a medir sí, ahí, sí. que no es cualquier nada, no es cualquier baba de No, perico, como decía antes, ¿no? no, no, no. ¿Sí? ¿No? Incluso han ido a Quizá democratizar la al Colmex. institución más importante de... Quizá Sí, la acaba de institución más cumplir que importante en 80 América años, Latina. ¿no? 80 años. Sí, 80 sin años duda. nada más, la friolera, qué bueno. Sí. Son colmecas. Y Miriam seguramente va a terminar con... Sí, esa es de la, así dice Tatiana, la doctora Tatiana, Sí. que es de la etnia colmeca, ¿no? Ahí está. Ande. Muy Bien, bien. entonces, Es pues, probable que... Ajá. no, pues es muy satisfactorio. O sea, yo no lo sabía, pero no lo sabes hasta que estás en el proceso, pues de que es la docencia es un trabajo muy, muy gratificante. La verdad, Sí. es muy, muy, muy gratificante. Por lo que ves, cómo los ves haciendo ya su trabajo, emprendiendo sus propios proyectos, ¿no? Personales y profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso es padre. Eso es padre. Yo creo que eso es Sí. una muy buena satisfacción. Decía Márquez Uribe que la mejor evaluación Sí. del trabajo docente, ¿no? Hablando del tema de la evaluación docente, decía, mire, yo creo que la mejor evaluación del trabajo docente es, dice, cuando después de pasado algún tiempo te encuentras a los que fueron tus alumnos y si te saludan o se cruzan la cuadra media cuadra antes para no saludar. Sí. Eso es lo mejor. No, entonces yo creo que eso es para ver a los chavos, a los jóvenes ya convertidos en profesionistas, haciendo también su camino y su tarea, ¿no? Que además creo que me tocó, bueno, nos ha tocado a todos los que estamos en el ICE, que se ha mantenido una cuestión de continuidad institucional. Sí. Que no sé, que no hubiera sido lo mismo, que no es lo mismo dar clases en ciencias de la educación que en otra institución de la de universidad. la universidad, ¿no? O sea, que donde hay la inestabilidad de la vida cotidiana educativa es así muy incierta, ¿no? Creo Sí. que nos hemos beneficiado y en eso sí del trabajo de todos, de ustedes, los que han sido directivos, en fin, del cuerpo, todo que ha formado el cuerpo Sí, toda docente, la administrativo, comunidad. sí, toda la comunidad y sé que ha permitido que haya continuidad, ¿no? Que es un poco lo que queremos hacer en humanidades, ¿no? Que contra viento y marea haya clases, ¿no? Eso que decía la Es Tapi, probable que... Ajá. eso que decía la Tapi, que la cotidianidad escolar, o sea, lo mínimo, ¿no? Que hubiera clases, que los maestros fueran a la escuela, que los Sí. niños también fueran, que hubiera clases y que aprendieran, ¿no? O sea, que hubiera ese acto de enseñanza-aprendizaje. Creo que he sido afortunado de estar en un proyecto como el ICE. Y aprovechando que está mencionando esta cuestión de la continuidad, no me resisto a preguntarle acerca de esta circunstancia que está viviendo la universidad en estos días. La semana pasada, precisamente usted, junto con el rector de la universidad, Sí. el doctor Víctor Raúl, tuvieron un foro, ¿no? Acerca de la autonomía, y justo estamos ahorita en una circunstancia en la que al menos se percibe un riesgo, ¿no? Acerca de la autonomía. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Bueno, yo creo que ese riesgo también es la oportunidad para recuperar el sentido del concepto, ¿no? De autonomía, y en el sentido de la capacidad de autoorganización, de autogobierno, y eso es lo que hay que reivindicar, sobre todo que es ya una garantía constitucional, sigue estando en el artículo tercero constitucional desde 1980,
sigue estando llegó, ahora sí que llegó para quedarse el tema de la autonomía. Y entonces yo creo que hay que defenderla y que hay que ejercerla, ¿no? En el sentido. Y este foro se hacía a propósito, se tomaba como se enganchaba, en que hace 49 años se había expedido el decreto por el cual se le daba plena autonomía a la universidad, así dice el decreto en el periódico oficial, a la universidad, y el que dejaba de ser Universidad Benito Juárez de Oaxaca para convertirse en Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y en ese tiempo, yo creo que los que estaban en la organización estudiantil, los activistas o los estudiantes que habían sido influenciados por el movimiento del 68, sentíamos, yo estaba en la preparatoria, que el tema de la autonomía era como una especie, sí, de defensa frente a la tentación autoritaria del Estado, ¿no? De los distintos niveles del Estado, tanto del Estado, el gobierno estatal como federal y el estatal. de la federación, ¿no? Y lo creíamos a pesar de que en 1968, con toda la autonomía, pues el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pues, la había, ¿no? Vulnerado, claro. Hecho a un lado, ¿no? Pero a pesar de eso había que seguirla defendiendo, o que en 1970, como se dijo en ese foro, el gobierno hubiera lanzado así una represión, hubiera propiciado o avalado la expulsión de dirigentes estudiantiles acusándolos de comunistas, ¿no? Sí. A los dirigentes de la Federación Estudiantil Oaxaqueña de ese año, de hace 50 años, ¿no? Entonces, sí, en ese momento el concepto de la autonomía era eso, poderse tener como blindarse, si podemos usar esa palabra, protegerse de esto que no sabíamos, porque ya se había vivido, ¿no? En 68, en Oaxaca, porque hubo huelga estudiantil en solidaridad con México, y después en 70 con el movimiento estudiantil universitario de la época, ¿no? Y además, claro, nutrido por estas ideas del autogobierno, los proyectos de autogestivos, ¿no? Que había en economía el cogobierno en la Escuela Nacional de Economía, o en arquitectura el autogobierno, economía de la arquitectura de la UNAM, y así, ¿no? En la Universidad Autónoma de Nuevo León, los proyectos así de ir abriendo pues espacios para los estudiantes, ¿no? Con los maestros, ¿no? Romper una estructura jerárquica, vertical. Entonces, que eran las ideas que estaban muy en boga, ¿no? Muy en boga. Se estaban probando y que se estaban desarrollando, y pues en todo los años 70, pues hay mucha agitación política al respecto en muchas universidades, surgen los sindicatos, ya la organización de los trabajadores, ¿no? Desde la UNAM, el UAPCO, en fin, muchas universidades de sus sindicatos de trabajadores y administrativos surgen justamente en esos años, y con la huelga de la UNAM en 77, Soberón, por cierto, que acaba de fallecer. Informamos que acaba de rendir tributo a la tierra. Él planteó, siendo rector, que había que hacer un apartado C al artículo 123, ¿no? Así como había el apartado A, el apartado B, el apartado C, para normar el trabajo dentro de las universidades, y bueno, todo el rechazo que hubo dentro de las universidades, de los grupos organizados de las universidades, porque eso no sucediera, y en el contexto de la reforma política, de la nueva composición de la reforma política ya de 78, 79, la primera cámara donde entra la oposición de izquierda y también de derecha a la cámara, pues se saca adelante en 80 el artículo, el tema de la autonomía como garantía constitucional, y que los derechos de los trabajadores estén tutelados en el apartado A, ¿no? Y bueno, entonces... O sea, ahí
Nada más con el asunto de la autonomía, nosotros podemos ver a partir de este recorrido que nos acaba de hacer, o sea, la importancia, ¿no?, de la historia de la educación para dimensionar muchos de los problemas que hoy tenemos e ir identificando, ¿no? Claro. Cómo las cosas no tienen un significado por siempre y para siempre, ¿no? Que van modificándose y es por eso importante, ¿no? Eh, en un momento determinado, ver si todavía nos hace sentido un concepto como este, y si nos hace sentido, bueno, pues actuar en consecuencia. Claro, sí, sí, por ejemplo, en ese foro Raúl se fue hasta el 18, ¿no? Desde la Sí, reforma de Argentina, ¿no? De Córdoba, ¿no? sí, Todo el movimiento y en 29, en fin, porque fue una demanda que recorrió toda la América Latina, ¿no? Y tuvo distintas, expresiones y manifestaciones, ¿no? Y sí, bueno, y ya has dicho una cosa, y para las compañeras me parece que es muy importante, o para quien nos escuche, porque la historia de la educación o los temas que tienen que ver con políticas de historia de la educación, pues no se trata de, pues, bueno, pues tal cosa, en tal fecha, en tal, ¿no? Fechas, nombres, etcétera, sino en un momento eso que pasó, traerlo al presente, ¿no? Y efectivamente este asunto de la autonomía, cómo nace, cómo se expresa, cómo llega a la Constitución y cómo hay que defenderla, claro. que siga ahí, ¿no? Entonces, claro, toda autonomía en los 60 se decía, 68, bueno, no es extraterritorialidad, ¿no? Es decir, Exacto, no es un estado dentro de otro estado, pero sí en lo académico, sí en lo organizativo, pues sí tiene que haber un espacio para la de expresión de la comunidad, de quienes forman la comunidad universitaria, ¿no? O sea, y bueno, pues eso está presente y vigente y hay que reivindicarlo. claro. Ya para ir cerrando, maestro, me gustaría que hiciera un poco de eh, remembranza y que nos platicara, nos mencionara quizá a sus maestros de vida, digamos, no necesariamente profesores Ajá. que tuvo en la escuela o en el aula, sino gente que en general usted considere que, que le ha ayudado en su formación, ¿no? Sea en el ámbito de la docencia, sea en el ámbito de la historia, que es básicamente en Ujú. donde lo conocemos más. ¿A usted a quiénes consideraría como sus maestros? Algunos Bueno, ejemplos. si hay pues personas con las cuales tú te acuerdas desde la primaria y después en la secundaria, o sea que tienes un recuerdo amable de ellos, ¿no? Bueno, mencioné ahorita al maestro Márquez Uribe, digamos, aquí Uh -huh. en la universidad. Pero ya en la carrera, ya eh, pues mira, miren, a mí me toca pues esta cuestión del 68 y posterior al 68 y conocer a gente que estuvo involucrada los acontecimientos del año 68 y posteriormente, ¿no? Ya en los 70 desde distintos campos y bueno, ahí lo que eh, pues podría uno destacar sería esto como la coherencia, pues Sí, entre lo que decían y lo que hacían, el seguir más o menos en una línea. Y en ese sentido, pues no era precisamente, o no eran únicamente, y sobre todo estaban sobre todo fuera del campo académico y más bien eran como el, algunos dirigentes políticos, ¿no? Es decir, lo mismo Berto o Castillo, ¿no? sí, O Vallejo, por ejemplo, en el caso sindical y por el paisanaje, ¿no? La relación que tenemos, paisanaje, porque Vallejo era oaxaqueño, el líder más
que es el líder más vertical, pues, del movimiento sindical, junto con Valentín, ¿no? Con Valentín Campa, ¿no? Sí, Viejo Campa. comunista. Pero yo a quien conocí y le tuve especial aprecio fue a Raúl Álvarez Garín, ¿no? Y pudimos compartir eh, en algún momento en los años 70, pues un camino juntos, ¿no? Entonces, son personas que se te cruzan, que después dejas de ver o te vas, pero bueno, quedan ahí como ciertas cosas de cierta pauta, pues que hay que seguir, ¿no? O que es correcto seguir. Claro, hay maestros y polemistas y muy bueno, por ejemplo, y sin que fuera mi maestro, formalmente mi maestro, por ejemplo, Arnaldo Córdoba, ¿no? Fundamental pues para el estudio de la ciencia política, comunista. maestro en la universidad, pero yo no lo sabía, ¿no? Hasta muy recién, sí sabía que era un hombre de izquierda y todo, era bastante irascible y todo, o sea, no era una perita en dulce para tratar, pero era un tipo muy brillante, muy buen polemista, defensor pues de sus argumentos, una claridad, ¿no? Yo tuve un maestro también que recuerdo muy bien, es decir, mi maestro sociología, el maestro Agustín Cueva, que llegó con el exilio. Él venía del Cono Sur, creo que él era ecuatoriano, pero había estado en Chile. Una persona muy brillante y muy sencilla. René Zabaleta Mercado, por ejemplo, también boliviano, ¿no? Maestro que había venido también con el exilio en los 70 con el golpe militar. Entonces eran figuras, ¿no? Que tenían un peso moral, ¿no? Además que eran brillantes profesores, ¿no? Pues más o menos eso. Y después en términos de historia regional, Carlos Martínez Azad, que fue mi director de tesis, Javier García Diego y la profesora Josefina Magrego, ¿no? Así, que es puro machirrín, ¿no? Puro hombre, ¿no? Josefina. Que también es una asidua colaboradora en humanidades, ¿no? Sí. Y en términos laborales, ¿sabes quién? Una maestra, Neus Espresate. Yo entré a trabajar, mi primera chamba así fue en Ediciones Era, y Ediciones Era, en ese momento, las mujeres eran las que mandaban, ¿no? Es decir, estaba Fito Sánchez Rebolledo, pero Neus Espresate era la directora. Entonces, eso es interesante, poder estar trabajando y que sea una mujer quien dirija, ¿eh? O sea, muy brillante, muy generosa, Neus, esta editora, pues de lo que esta editorial ha hecho y ha significado para la cultura para México, para las humanidades en México, ¿no? Que ese es otro filón del trabajo que se ha realizado, ¿no? El retomar textos, también trabajo de edición de textos, pero bueno, que no lo vamos a comentar aquí, ojalá haya otra posibilidad, pero bueno, a lo que quiero resaltar, pues lo polifacético que es el trabajo que ha realizado usted. El otro día hablábamos de la historia, hoy estamos hablando más en el ámbito de la educación, de la historia de la educación, que además tiene usted una claridad increíble y que además sus alumnos siempre le han reconocido pues esas sesiones en las cuales, insisto, hay o de las cuales emana una gran admiración, y por eso es que precisamente dos de sus alumnas, exalumnas, pues estaban muy interesadas en poder platicar con usted. No, yo el que agradece esa percepción. Y pues eso, pues muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos. A ver qué sale, a ver qué pesca. No, va a estar bueno, va a ver que mucha gente aquí habrá aprendido muchas cosas interesantes. Ya ahora sí, para cerrar, y para, sobre todo, pensando en alumnos de normales o del mismo instituto,
¿dónde pondría usted el acento a la hora de decirle a alguien, mira, tienes que estudiar historia de la educación por esto? O sea, ¿en qué le sirve a alguien estudiar historia de la educación? Ujú. Mira, miren, yo les comento a los chicos ahora, a las nuevas generaciones, que sobre todo como ahora historia de la educación está en el primer semestre, en el primer año están estos contenidos, que primero, porque ellos van a ser profesionales de la educación, de las ciencias de la educación, y una de las ciencias que contribuyen a ese campo donde ellos van a estar es la historia, ¿no? Que lo vean, entre otras cosas, como una cuestión de cultura. O sea, todo estudiante, todo profesionista en ciencias de la educación debe tener una cultura, un contexto en el cual él se mueve o se han movido los conocimientos, las teorías que ahora se postulan y se desarrollan, se ponen en práctica. Y el tema de vamos a decir, la utilidad en un momento, en su práctica, ¿no? Ya en su trabajo, cuando ya estén en el campo, cuando estén como tomadores de decisiones o trabajando en instancias de educación y haya proyectos, que el conocimiento que tengan les permita decir, oh, pues esto que parece novedoso, pues ya lo propusieron antes, tuvo tales características, sí. Algo que puedan hacer como una comparación, ¿no? O sea, que puedan ser críticos, tienen elementos y pueden ser críticos sobre su práctica, su práctica cotidiana. Pero, insisto, siempre con una cuestión de, si únicamente fuera como una cuestión de formación, parte de su formación, de la cultura que debe tener todo estudiante todo profesional de las ciencias de la educación, y porque le va a dar herramientas para discriminar, para comparar aspectos prácticos en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Imagínate que le ponen a alguien, no, me tienes que hacer, está trabajando, es cercano a un funcionario, y le dice, no, tengo que dar un discurso sobre sobre la autonomía universitaria, ¿no? Entonces quiero que me hagas un texto, una tarjeta informativa. Pues tiene que estar al alba, ¿no? Para hacerlo y, pues aquí, ¿dónde lo busco? Pues acá. No sé, eso es lo que yo... Sí, no es una cuestión de atiborrarlos que nuestra no es la idea, ¿no? En la historia, de nombres, de fechas, y se acabó el asunto, sino cómo esto es, las causas, ¿no? Las causalidades, los cambios que provocaron, las continuidades, etc. En fin, ojalá. Pues, como siempre, es un gusto y un privilegio el poder no, les agradezco, con usted. El privilegio es mío. Gracias, gracias. Y pues esperamos encontrarnos más adelante en una emisión como esta. Y bueno, pues a quienes nos escuchan y nos están viendo, pues próximamente la próxima semana tendremos otra emisión en Epistémica TV. Muchas gracias, maestro Paco. No, gracias a ustedes, gracias y muy buen día. Hasta luego. Gracias.